es Tetas y Letras, un podcast de Té de Querer. para hablar de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Mosky y Marley. Tetas a la obra. Ahora sí, ya voy a empezar. Tengo una idea. Ya vi un video que dice las verdaderas amigas y está una chava tomándose una selfie así y su amiga al lado le levanta las chichis. Entonces yo digo que eso está bien. O sea, en vez de tetas al aire y tetas a la obra, tetas arriba, porque a esta edad eso es lo que necesitamos, ¿no? Y además sería un homenaje a Mrs. Maisel. Uy, sí. Está bien. Y aparte no crees que me voy a dejar que cualquiera me agarre las tetas. Tú porque ya te tengo confianza. Ah, bueno. Yo pensé que porque no era cualquiera. No, no eres cualquiera, ya te tengo confianza y ya te dejaría que me hicieras así. Gracias. Vean Mrs. Maisel. Ya la recomendamos en algún Ya, episodio. vayan a verse ese episodio que está por ahí en la temporada anterior. Ahí véanlo, el segundo de series. Bueno, pues llega la época favorita del año y estoy muy feliz. Yo voy a advertirle, yo soy una pinche odiadora de la Navidad. ¿Y qué? No me vengan a convencer. Todo el mundo luego te dice, no deberías de odiar la Navidad. La odio. Yo no. No, yo sé que tú sí eres bien así, wiwichu, a Merry Christmas. Es que no me gusta la fiesta. No. La reunión navideña me caga. Ver Sí, a mí gente me también caga, pero en general ver gente me caga. La verdad, o sea, mi pila social. ¿Ven cómo me siento muy especial? Mi pila social es chiquitita. Yo veo estos memes de Cillian Murphy y sí me representan muy cabrón. De por sí ese güey te representa muy cabrón. Claro, así. Ay, Es como tu yo en hombre, güey. Sí. Ajá. Sí, cabrón. Y entonces no te gusta No la soy gente. fan de las reuniones en general, pero la época navideña, ponerme arbolito, lo amo. Sí, yo no. Lo pongo, y antes decía, no, lo pongo porque tengo un hijo, y para que él ya a mi hijo le vale madres y todo, yo lo pongo por un hábito pedorro. No me gusta la Navidad. Este año no lo pongas. ¿Qué pasaría? Te vienes a mi casa a poner el mío. Ah, sí, pero O sea, yo si sí lo he tienes hecho, ganas, por eso, si lo que sientes es el ímpetu, porque ya la vida así es, vente a la casa a poner el árbol. Y bebemos. Y bebemos, obviamente. Eso también me gusta de la Navidad, pero en general la Navidad no es mi época favorita del año. A mí me gusta octubre, me gusta el clima, me gusta el símbolo, me gustan las cosas naranjas. Para mí octubre y noviembre y el otoño y la chingada me encanta. Y mi fiesta favorita del año de la vida del mundo mundial es Halloween. Muy bien. Amo mucho Halloween. Amo disfrazarme. La neta es que aquí suda uno un chingo porque yo me quería maquillar. Pero dije, voy a terminar con mi maquillaje hasta acá. Sí lo pensé. Sí. Si así sudamos, imagínate todas maquilladas. Mejor no. Pero bueno, amo el Halloween. Amo pensar en qué me voy a disfrazar este año. Me gustan mucho los adultos que se disfrazan. Me caen muy bien los adultos que se disfrazan. Y mi género favorito de la literatura es el terror. Entonces todo se compagina para que yo en octubre sea muy feliz, güey. Cosa que me alegra muchísimo, pero justo por eso es que decidí, porque sí, yo lo decidí, que este episodio iba a ser sobre historias terroríficas y no sobre libros de terror, porque la neta, yo no he leído ni uno solo. Bueno, como tal, algunos. Sí, pero como tal el género terror no. He leído algunos tipos de terror. Ajá. Pero el género de terror, onda Stephen King, no. Venimos a hablar de historias de terror, que también traemos mano terrorífica. Es tu mano. Mosky fue muy específica, o sea, como que de chava o de niña te daban miedo, pero sigues pensando en ellas y como que te sigue doliendo la panza. Y pensé en muchas porque yo no sé qué pedo, o sea, no había control en mi casa o qué. Eso pienso, vengo a quejarme mucho de los adultos con los que crecí. ¿Por qué me dejaban ver esas cosas? Igual yo también, o sea, estaba pensando de todas las películas de terror horribles que veo hoy y me dan miedo, que vi a los 8 o 9 años, nadie me cuidaba. Esto ya va a terminar siendo un episodio tipo Pedro Páramo, güey. Pero bueno, nadie me cuidaba porque vi un chorro y elegí tres. Y estamos listos. Muy bien, ¿empiezas o empiezo? Pues, como tú quieras. Pues mira, la primera que te traigo es una película que fui a investigar porque yo no sabía cómo se llamaba. Solo tengo el recuerdo de haber estado años traumada con esta imagen específica. Se llama Trilogía de Terror. Salió en 1975. Yo debo haberla visto como a los 8 o 9 años, por ahí. Pero ya en el Canal 5.
No, mi abuelo o alguien traía las películas en beta. Todavía era beta. ¡Qué retro! Y nos sentaban en la sala de nuestra casa, todas, el montón de chiquillas, porque yo crecí con un montón de niñas, a ver esas películas. Entonces no era solo mi terror, era mi terror más el de todas estas chiquitinas con las que yo vivía. Y todas así. Sí, y yo era la mayor. Ay, y tenías como 8. Debo haber tenido 8 años, lo que implica que mi hermana Diana tenía 6, Bárbara 5, y así. Un montón de pirinolas viendo cosas que para nosotras eran terroríficas. Sí. Esta la recuerdo, bueno, se llama Trilogía de Terror. Son, obviamente, 3 historias de terror que las protagonizan los mismos actores. Y la que recuerdo mucho es esta que no tiene nombre, pero es sobre un caníbal pequeñito. Ujú. Fui a investigar de qué se trata porque obvio no No me te acuerdo de acuerdas, nada, claro. solo recuerdo el terror. Les cuento rápido, dice, Amelia vive sola. En su cumpleaños, su novio antropólogo le regala un muñeco fetiche de madera con la forma de un guerrero aborigen deforme, con dientes afilados y una lanza. Un pergamino con el muñeco afirma que la cadena de oro que lo adorna mantiene atrapado en su interior el espíritu de un cazador suni llamado El que Mata. Al salir Amelia de la habitación, la cadena de oro se cae. Más tarde, Amelia se da cuenta de que el muñeco no está donde lo dejó. Oye un ruido en la cocina y descubre que falta un cuchillo. Dios mío. Al regresar a la sala es atacada por el muñeco que la apuñala en los tobillos y la persigue por todo el apartamento. De esto es de lo que yo me acuerdo. Del muñequito. Del pinche muñequito con el cuchillo cebollero atrás de ella, sí. Y mis hermanos y yo. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Bueno, Amelia envuelve el muñeco en una toalla, intenta ahogarlo en la bañera, luego se le suelta, Güey, de lo manual. vuelve a atrapar. ¿Cómo lo tratas de matar? Es de manual. Lo atrapa en una maleta. El muñeco comienza a hacer un agujero en la maleta con el cuchillo, porque la babas obvio no se lo quitó. Ajá. Y ella lo apuñala con un destornillador. Ay, Dios. Suponiendo que está muerto ya, abre la maleta, el muñeco salta, pelean y finalmente Amelia lo lanza al horno. Ahí detiene la puerta del horno y pues le prende fuego. Se escucha cómo grita el pobre canibalito porque lo están pues cocinando. Y cuando deja de aullar, ella abre el horno y grita como una loca. ¿Ya sabes? Pero no ves lo que está adentro. No sabes lo nada que más pasó, grita solo ella. grita. Pero eso ya da un chingo de miedo, ¿no? En la siguiente escena, Amelia le habla a su madre para invitarla a su casa, arranca el cerrojo de la puerta principal, así dice, se agacha de forma primitiva, Sí, sí. portando un gran cuchillo con el que golpea repetidamente el suelo, y espera a su madre sonriendo y mostrando los dientes del muñeco fetiche Suni, cuyo espíritu, por supuesto, Claro. habita ahora en su cuerpo. Obvio que la poseyó, por supuesto. Pero de todo esto que les estoy contando, que ya no me acordaba, lo único que yo recuerdo es a mis hermanas corriendo como locas, así empezaba a oscurecer, y alguien gritaba, ¡el canibalito! Y todas, ¡ah! Y nos subíamos a la cama porque nuestra mente vivía abajo de la cama. Claro, también suena lógico. Daba terror bajarse de la cama o que tuvieras que hacer pipí porque había te que... iba a acuchillar los tobillos. Había ¿no? que bajar y en una de esas dormíamos en la planta alta, en lo que bajábamos al baño, al primer piso, pues el pinche canibalito nos iba a comer. Claro. Era un terror. O a lo mejor alguna ya estaba poseída por él. Probablemente. Y entonces la hermana es la que te iba a matar. Entonces ese es de los terrores más tempranos que yo recuerdo. Y no sé por qué me dejaban ver esa película. Probablemente está súper chafa. Sí, la quiero ver. Está en YouTube. Ah, la voy a buscar porque es que ahora que me la cuentas, ese es el tipo de terror que me gustaba a mí en los 80s, 90s y más. Que además como que fue la época donde salió muchísimo Sí. cine de terror. Y series también, ¿no? Bueno, la televisión también se llenó de cosas de terror. Me gusta, voy a buscar la trilogía. Bueno, pero esa es una de las 3. Esa es una de las 3, de las otras no me acuerdo. Ok. Pero entonces hay que buscar la trilogía. La podemos ver juntas. Bueno, arriba de la cama sin bajar los pies. Sí, bueno. no. Pero tu cama está más alta que la mía. Sí. En la mía rápido nos agarra el canibalito. Ah, Mejor bueno, en la te tuya. invito a sí. mi casa a ver la película. Está muy bien. Bueno, pues
Veamos El Canibalito. Yo, aparte, no me voy a acordar cómo se llama, voy a buscar en YouTube El Canibalito Asesino. Sí y lo no. encuentras, ¿Sí? sí lo encuentras. Ok, porque tú tampoco te acordabas cómo se llama. No, Ven, voy a buscar El Canibalito Asesino. Mosqui y yo somos de la rodada. Yo no sé las personas que nos escuchan de qué edad son, pero si ustedes son de nuestra edad, que tenemos más allá de los 45, ¿no? Las dos, ¿verdad? Ya más allá de los 45. Entonces nos tocó una época maravillosa para el cine de terror. Nos tocó una época de unos efectos pedorrísimos, pero con historias verdaderamente terroríficas en su profundidad. Ahora nos reímos del canibalito, ay, qué cliché. Pero es un cliché ahora porque lo han repetido miles de veces. Pero en los 80 era algo así como, ¡oh! No mames, el canibalito, güey, ¿no? Bueno, somos muy afortunados, muy afortunados. Más afortunados aún de que crecimos en la época en la que a alguien se le ocurrió que era el momento de Stephen King. Y decidieron hacer películas de todos sus libros. Y Stephen King tiene un chingo de libros. Entonces, casi cualquier película que ustedes recuerden de terror de los 80s es de él. Es de él. Yo vengo a hablar de una específicamente, pero no pude evitar el morbo de traerles algunas de las adaptaciones de la década, de las décadas, a ver si se acuerdan de alguna. De algunas ya he hablado aquí en el podcast, porque son algunas de mis historias favoritas en libro y he visto las adaptaciones. La primera que se adaptó fue Carrie, de la que hablé hace unos episodios y que es uno de mis libros favoritos de Stephen King. Y la adaptación es maravillosa. Si tienen la oportunidad de verla, hay dos adaptaciones, pero la primera es de 1976. Yo no había ni nacido. La vi ya muchos años después en el Canal 5. En 1980 se estrenó el más grande éxito cinematográfico hasta la fecha de las adaptaciones de Stephen King, El Resplandor, de la que voy a hablar. En 82, Creepshow. En 82 también Cuyo, también que yo la amo muy cabrón y el libro lo amo mucho, me da mucho terror. Y en mi casa teníamos un perro negro súper asesino. Yo quería que se llamara Cuyo y mi mamá no me dejó. Se llamaba Shadow. Pero yo en mi corazón se llamaba Cuyo. Ajá. Bueno, La Zona Muerta, un pinche peliculón de la adaptación de la novela que se llama igual en el 83. Christine, es que Christine es la mezcla perfecta entre coches y asesinatos, güey. Vean, Christine, es maravillosa. Ojos de Fuego, de la que vine ya a hablar cuando hablamos de las portadas más pedorras del mundo mundial. Sí fue ese episodio, creo. Pero la historia es maravillosa y la película también. Los Niños del Maíz, probablemente una de las más terroríficas. Cat's Eye, también buenísima en el 85. Silver Bullet en el 85. La cursilería de Cuenta Conmigo del 86. ¿Usted te gustó Cuenta Conmigo? No lo recuerdo. No, es de unos niños que están en una... y se les pegan unas cosas en el cuerpo y se las quitan, ¿no? Es cursi como la chingada, pero también la escribió Stephen King, no es mi culpa. El Fugitivo en el 87, que esa ya la vi en el cine, y viene la nueva versión con Mi Guapo. ¡Ay! ¡Ey, Mi Guapo! Que no sé cómo se llama. Pero cuando vean El Fugitivo, acuérdense que ese güey de ahí es Mi Guapo. Está guapo, Mosqui. Continúa. Bueno, una de las más maravillosas adaptaciones al cine de terror, Cementerio de Mascotas, en el 89. Ya todas estas las vi en el cine. Cosa que dice que en este país no había ningún control para las entradas del cine, porque yo tenía 10 años y estaba en el cine Continental viendo Cementerio de Mascotas, que era súper terrorífico. Además, había permanencia voluntaria. Podías ver la película una y otra vez. Sí. En el cine de las Américas, yo me llevaba a mi hermano y a él no le gustan las películas de terror, pero se aguantaba y yo vi, no sé cuántas veces vi Cementerio de Mascotas. La amaba. Tales from the Dark del 90, Misery de 1990, que también... ¡qué peliculón! Misery. Sleepwalkers del 92, La Mitad Siniestra, que yo la amo mucho, sé que todo el mundo la odia, a mí me parece maravillosa, del 93. Dolores Claiborne del 95, El Maleficio, que no es la telenovela del Canal de las Estrellas, también en el 95, El Aviador Nocturno en el 95, y el gran éxito cinematográfico que no es de terror, pero es de mi Stephen King, The Green Mile en el 99, y así me podría seguir, porque siguen haciendo adaptaciones. Este año nomás van a salir 4 de Stephen King. Oigan, qué exitazo de este señor, ¿no? Bueno, pues yo vengo a hablar de una que a él no le gustó. Voy a hablar del Resplandor del 80. Si salió en el 80, yo no la pude haber visto en el cine. La vi en el cine después.
Ya de adulta la volvieron a poner y la vi en el cine, pero seguramente la vi así como en el Canal 5 o mi mamá la rentó en el Blockbuster o en Videocentro. Videocentro se llamaba, ¿no? Está bien chido. El Resplandor sigue siendo una de mis películas favoritas de la vida, ¿eh? Y para hacer el podcast, pues yo me fui al YouTube a ver algunas de las escenas icónicas. Es que da terror. Sí. Sí, da mucho terror. Y a mí sí me gusta que las películas de miedo me den miedo. ¿A ti te gusta? Sí. No soy mucho de ver cine de terror, pero pues si ya te vas a aventar a ver eso, que te espante. Que te espante. Sí, yo también estoy de acuerdo. La novela original de Stephen King, la adaptación al cine de Stanley Kubrick. La novela se publicó en el 77, inmediatamente se volvió un éxito de ventas y en el 80 hicieron la película con Jack Nicholson como Jack Torrance, Shelley Duvall, que qué actuación se avienta como Wendy Torrance, y Danny Lloyd como Danny, pues el niño que está encantado, ¿no? Bueno, encantado no, porque encantado es como bonito, ¿verdad? Ajá. Este está endemoniado. Bueno, tiene el resplandor, pues. El chiste es que la familia Torrance, por alguna cosa, se tiene que ir a vivir a un hotel y a cuidar el hotel cuando no es temporada alta. Y ya desde ahí ya está bien tétrico el pedo, porque ustedes han estado en un hotel vacío, No, pero daría miedo, ¿no? seguramente. ¿Alguna vez te tocó tu escuela vacía? Sí. A mí los lugares concurridos vacíos me dan terror. Me tocaba porque, porque mi papá se olvidaba de recogernos y entonces Eso me da más terror. nos quedábamos mi hermanita y yo solas en la escuela. ¿Y te daba miedo? Claro. ¿Y te decían que antes había sido un cementerio? No. Ay, que no fuiste a una buena escuela del Distrito Federal. Bueno, pues estos güeyes se van a un hotel vacío. A mí el pedo de la vaciedad de los lugares concurridos me da mucho miedo todavía. O sea, se va todo el mundo de un teatro y yo me quedo sola. No mames, o sea, me daría un chingo de miedo, ¿no? Bueno, tú en el teatro te tocó seguramente cuando trabajabas en teatro estar así tras bambalinas Y con el teatro solo. hay muchas historias de terror adentro de los teatros. No, a mí sí me da miedo. Entonces, a mí el puro concepto del hotel solo, ya. Bueno, luego desde que llegan tú te das cuenta que el hotel está poseído por fuerzas malignas. Desde que van en la carretera toda sinuosa. Ajá, ya sabes, ¿verdad? Luego, me mama porque todos los personajes de Stephen King son iguales, pero yo lo amo igual. Es un escritor frustrado, traumado y así, porque eso le encanta el Stephen King. Y entonces, yo cuando fui a la exposición, no mames, toqué la máquina de escribir de Jack Torrance, güey. O sea, Sí, orgásmico el cierto. pedo, ¿te acuerdas? Ajá, en el CENART. Ajá, qué maravilloso fue. Bueno, el tipo está frustrado y es alcohólico, cosa que es una metáfora muy interesante en el libro y en la película. Y bueno, obviamente ustedes ya vieron la escena del Jack Torrance haciendo así, ¿no? Con el hacha. O sea, se vuelve loco, güey. No es spoiler, porque todo el mundo ha visto esa escena en algún lugar de un gran país. Hay memes. Sí, o sea, el güey está tan mal de sus emociones que llega a este lugar que está poseído y entonces se termina volviendo loco y convirtiéndose en una amenaza para su hijo y su esposa, a los que por alguna razón quiere matar. La adaptación, Stephen King ya confesó que la odia. O sea, no solo no le gusta, la odia. Yo digo que qué triste, porque es la película adaptación de Stephen King más premiada que existe. Y yo digo, y el güey la odia. Pero él dice que violaron la esencia de por qué es terrorífico el libro. Y que nada más pusieron un güey loco así tratando de asesinar. Y que en el libro es mucho más profundo la razón, lean el libro, la razón por la que este lugar y el niño tienen una conexión. Él dice que no se nota. La escena más icónica de la película es una escena que no viene en el libro. Y creo que también eso le ardió a Stephen King. Porque la escena esta del Jack Torrance en el baño así, y así, here's Johnny, así con cara de loca. No, eso nunca lo dijo Jack Torrance en el libro. No dice here's Johnny, como Sherlock jamás dijo elemental, mi querido Watson. ¿Te decepcionaste? Así, nunca lo dice en el libro. Y pues son licencias. Aparte, así como, ¿cómo se llama eso? Como que se le salió a la mera hora. Entonces, estaba así, lo dijo y se quedó la escena. ¿Y quién iba a decir que se iba a volver la escena más icónica de la película? Bueno, a mí me gusta mucho, me asusta mucho. No me asusta nada más por la sangre, que sí hay un chingo, sino por el hecho de que una persona que tú amas se vuelva tu enemigo y entonces, o sea, la única forma de salvarte es matar a tu esposo.
Eso no está muy mal siempre, pero en este caso ella sí lo quería y todo está embrujado en ese lugar y sí da mucho miedo. A mí me encantan las películas donde lo malo es una presencia siniestra que no tiene cuerpo, porque realmente el malo no es Jack Torrance, es el lugar, la maldición y es un clásico del cine de terror. Y yo ayer, que vi unos cachitos para recordarlo, me dieron ganas de volverla a ver. Y también de volver a leer el libro, ¿eh? Yo leí el libro ya grande y sí da un chingo de miedo. Pero luego ayer saqué mi edición y es que está amarilla, se le está deshojando. Quizá necesito un nuevo resplandor. Seguramente. Habrá que ir a buscar uno. Ahí está. Esa fue mi primera aportación, libro y película. Yo te traigo, por supuesto, a uno de Stephen King. No he leído el libro, probablemente nunca lo lea. La verdad, ¿para qué los engaño? Eso. Igual, salió en 1990, quiere decir que yo tenía 10 añillos. Probablemente no la vi en el cine. Yo no recuerdo casi ir al cine. Mi primera vez de haber ido al cine que recuerdo fue El Rey León. No, pues ya estábamos más grandes. Pero recuerden, yo vivía en Ciudad Neza. No había cine. Probablemente no había muchos cines allá. O sea, sí sé que mi abuelo nos llevaba a la Ciudad de México a hacer cosas, a Chapultepec. Por eso tu escuela no estaba, no era un Probablemente. cementerio. Es que todo Ciudad Neza era un cementerio. ¿La escuela qué? Ay, de veras, ¿eh? Te pasas. Un beso a mis nesayorquinos amados. Bueno, pues eso dice que se trata de un tranquilo y pequeño pueblo en Maine que está siendo aterrorizado por una fuerza malévola, oculta tras la máscara de un payaso, y que tan solo se la conoce como It. Tras sus primeras víctimas, una pandilla formada por 7 amigos de la infancia deciden volver a reunirse para atacar el mal y destruirlo, intentando librar así del terror a su pueblo natal. De eso se trata la película. Entiendo que el libro tiene muchísimo. De eso se trata el libro como a partir de la página 800. Ah, ok, bueno, pues eso es lo que nos pasan en la película. Ajá. Y eso es lo que da mucho pinche miedo. Lo primero que te traigo es que dura 3 horas con 7 minutos. Es más, en el videoclub te la rentaban en dos partes. Seguro. Porque yo la renté. Ahora, eso hoy en día que se hacen películas de 5 horas, digamos que es normal. Pero para ese entonces, que las películas duraban 90 minutos, una película de 3 horas de terror es muchísimo. Yo no sé cómo veía yo tanto tiempo, algo que además me provocaba tanto miedo. Y si para 1990 era un chingo, para una niña de 10 años, no mames, ¿por qué me dejaban ver Media eso? vida, era media vida, 3 horas, güey. Luego, lo segundo que me parece terrorífico es que sale una araña gigante, porque eso en algún momento se convierte en una araña. Mira, yo digo la palabra araña y empiezo a sentir que me camina una en la espalda. Horror. No lo puedo evitar. Yo no sé qué fue primero. Sí, mi miedo a las arañas, de veras, no sé si primero fue mi miedo a las arañas o la película. ¿A Stephen King? No lo sé, porque me fui a investigar y Aracnofobia, ¿te acuerdas de la película? Sí, horrible. Salió el mismo año y también la vi. Esa es peor. Y la vi completa y se llama Aracnofobia. Sí. O sea, toda la perra película salen arañas. Sí. Otra cosa que me quedé analizando es escriban la palabra araña. Pueden ver a la araña. Por eso las patas de araña cuando escribes feo, fíjate. Ajá, o sea, pero la R, la N, la ñ, sí se ven las patas de la araña. Amo esas palabras que así como Boeing suena a avión que vuela, güey, cabrón. Ajá. Qué bonito. Bueno, pues a mí, insisto, no sé qué fue primero, si mi terror a las arañas o la película. Ok, o las películas, porque vamos a incluir aracnofobia. Claro. Ajá. Pero sé que me daba mucho pinche miedo esa película. A la fecha, yo no le tengo miedo a los payasos, pero a las arañas sí. Sí. Y es una película que nunca más volví a ver. La vi una vez en la vida, me traumó para siempre. Hasta hoy. Hasta el día de hoy, no sé si la volvería a ver. ¿Las nuevas versiones? No, tampoco. Me da mucho miedo. Y no por el payaso, porque sé que en algún momento va a pasar la araña. Me pasa lo mismo con Harry Potter. La escena donde sale ella, la araña, yo no la veo. Porque es una de mis películas favoritas, la saga de Harry Potter. Cuando sale esa escena,
Siempre, siempre ya. Mi marido sabe. Ya sabes, Me ajá. abraza y yo cierro los ojos y él me avisa cuando se acabó la araña. Con El Señor de los Y no Anillos. es peor, porque yo pienso que mi cabeza es peor que cualquier película, Sí, güey. le hago, Ajá. ya pasó, ya pasó. Y con El Señor de los Anillos lo mismo. Cuando Frodo y Sam llegan con la araña Sí. y tienen que pelear con la araña, también. Porque esa todavía está más fea, mira, me acuerdo. Porque tiene ya más efectos, ¿no? Sí, es muy terrorífica. Ay, y te lo voy a pasar mismo, mis mira, aretes solo por este Me momento, cubro. me los devuelves. Mira, no se ven qué son. te los voy a pasar para que los veas. Ay, mira, no los Porque pueden ver, pero no. es el libro de Stephen King, It. Bueno, pues eso es lo que les traigo de Para que te terrorífico los de mi pongas. corazón. Es que no me puse porque soy un Catrín. Pero ahora es un por eso Catrín no me con puse- aretes no me de puse It, aretes. o sea. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora, lo que sigue, les traje unos datitos curiosos. Ay, me encantan los Ajá, datitos, yo más sé que a ti más te de esas, prenden. uy, Ajá. pero cabrón. Es más, ya me, Más que comer cerezas. no, a la que le prende lo de las cerezas es No, a pero ti, verte güey. a ti, verte. Sí, por eso, y a mí me, ya estate. No, a mí los datos curiosos me maman, sí. Bueno, el primero. Dicen que Stephen King basó el aspecto de Pennywise en base a John Wayne Gacy, un homicida que con el tiempo se haría popular bajo el seudónimo Pogo el payaso asesino. Entre 1972 y 1978, mientras enmascaraba su vida como un payaso que animaba cumpleaños y visitaba a niños enfermos en los hospitales, Gacy mató a 33 hombres cuyos cuerpos, en su mayoría, se encontraron enterrados en el sótano de su casa. En 1980, luego de ser hallado culpable de al menos 12 homicidios, fue sentenciado a muerte y luego de 14 años en prisión, la justicia de los Estados Unidos cumplió la condena. Órale. El segundo dato, por el payaso Pennywise, una generación entera le debe al mayor de sus temores, la coulrofobia. Yo no sabía que se llamaba. ¿Cómo se llama? Coulrofobia. Yo tampoco, os miedo a los payasos. Es el temor incontrolable hacia la figura del payaso. Y gracias a Stephen King, hoy las personas de mi edad siguen teniendo terror de los payasos, de no poder ni verlos. Sí. El último, en 2010, Guillermo del Toro anunció con mucho entusiasmo que le realizaría 2 largometrajes basados en libros de Stephen King, It y Cementerio de Animales. Ya luego la agenda no le dio y se tuvo que bajar del barco. Sí, qué lástima, porque creo que la visión del Toro le hubiera ido muy bien a las historias de King, sobre todo Cementerio de Animales, ¿eh? Pero qué lástima. Bueno, todavía se puede, por ahí puede estar el proyecto. Todavía, no lo sabemos. todavía. Qué bonito que trajiste Stephen King, porque aparte Mosky no es lectora de muchos libros de Stephen King. Entonces me encanta que compartamos esta pasión. Yo sí leí It y no pienso volverla a leer, porque es larguísima y la verdad ya estoy mayor. En lo que me termino ¿Qué tal te quedas antes de que se acabe el libro? No, y yo ya me sé en qué acaba y todo, sí. Ya no lo voy a volver a leer. Yo la que sigue traigo un cuento y un cuento que me dio mucho miedo. Muchos cuentos me dieron mucho miedo de niña, pero me costó mucho trabajo porque no sé de cuáles ya he hablado aquí. Pero bueno, yo de niña leía Quiroga. Lo primero que se me vino a la mente cuando íbamos a planear el episodio fue el almohadón de plumas. Lo que pasa es que de ese ya hablamos en un episodio muy bonito donde Mosky confiesa sus intimidades de la cama y todo. Váyanlo a oír. El episodio es cuentos que nos traumaron y Mosky se echa unas confesiones interesantes. Entonces yo decía, bueno, Quiroga no, pero ¿qué otro autor a ese nivel me espantó? Obvio, Poe. No sé a qué edad me regalaron mi primer ejemplar de Narraciones Extraordinarias, pero sí fue después. Pero antes de tener Narraciones Extraordinarias, yo ya tenía cuentitos de Poe. O sea, como que mi hermano, que ustedes saben, le mando un beso a mi hermano Rafa, siempre fue el que me indujo al vicio de la literatura, me conseguía como solitos los cuentos. Y entonces yo así leí El Pozo y el Péndulo, leí El Corazón del Ator, bueno, varios. La Carta Marcada, que me acuerdo que me daba un chingo de miedo. Y el que más miedo me daba, por culpa de mi mamá, era El Gato Negro. Sí. Lo releí. Oye, y sí, es terrorífico. ¿Sigue siendo terrorífico? Es muy terrorífico. Y en la serie que hicieron, que se llama La Caída de la Casa Usher, que hicieron un gran homenaje a las historias de Allan Poe, les recomiendo que la vean. Sí está terrorífica, pero vale mucho la pena. Yo creo que el personaje principal de la serie es el Gato Negro.
Y lo hacen muy bien. No traigo tantos datos curiosos como tiene Mosqui. Nada más me parece muy importante el año de publicación, porque uno piensa, ay, es que ahora las historias de terror. No, en los 800, o sea, 1843 salió publicado este cuento en la revista de Saturday Evening Post. Todos los cuentos de Allan Poe salieron en periódicos, en los suplementos semanales y por etapas para que la gente se quedara picada y quisiera comprar el periódico la siguiente semana. La colección de narraciones extraordinarias ya es algo que hizo el mundo editorial mucho tiempo después. Esa es la razón por la que todas las ediciones de narraciones extraordinarias son distintas. ¿Te has dado cuenta? Sí. O sea, todas son diferentes, todas vienen en diferente orden y todas vienen, algunos sí y algunos no, porque eso es deliberado de cada editorial. No existe el libro de narraciones extraordinarias escrito por Allan Poe, eso no existe. Él escribía cuentos y los publicaba en casi siempre los sábados y por entregas. Escribió este cuento y murió 6 años después. Se cree que es uno de sus últimos cuentos, o sea, que publicó luego más, pero es el último que escribió. Eso dice el mito. Y dicen que por haberlo escrito, ¿se murió? Le pasó todo eso. Por supuesto, los superfans de Allan Poe abrazan esta idea de la maldición del gato negro y de que este güey reveló un secreto que es, ahorita les voy a contar un poquito la historia, pero reveló un secreto que era algo oculto del universo. Y él en este cuento lo reveló y el universo lo castigó. Porque sí revela algo bien cabrón en este cuento. Él es el maestro del cuento corto y del terror psicológico y de lo macabro. Y si quieren espantarse de verdad, lean Allan Poe. Y su vida, el final de su vida estuvo marcado por la pobreza, el alcoholismo y la tragedia personal. Y pues a la gente le gusta mucho acusar a este cuento de eso. El cuento está narrado en primera persona por un hombre que desde el inicio es rarito, porque tengo que lo releí y como que yo me acuerdo que de niña me sorprendió mucho cuando el güey se vuelve loco como Jack Torrance, pero no, ya que lo releo ahorita de grande, desde el principio es un güey bien raro. Como que todos sus personajes son neuróticos, Ajá. Es alcohólico, está deprimido, ¿no? Pues como él, un poco como él, ¿no? Porque ese güey estaba bien mal de sus facultades, la verdad. Como sucede en casi todos los protagonistas de Allan Poe, sobre todo los que cuentan en primera persona, sabes casi nada de él, porque él no habla de él habla de lo que lo rodea. Entonces tú en tu cabeza construyes al personaje y eso es más terrorífico. Él te cuenta un poquito que de niño él no era como es, que era muy dócil y que era muy amoroso y que amaba un chingo a los animales. Pero luego se pone bien pedo y existen estas alucinaciones por alcohol y entre unas de esas alucinaciones él empieza a tomar tirria a todos los animales, no solo a los gatos, y luego este odio y sus alucinaciones se traspasan de los gatos y los animales a la esposa y empieza a ver a la esposa como una amenaza. Y el narrador sucumbe ante el demonio y la perversidad. O ustedes interprétenlo cuando lo lean, ante qué sucumbe, porque él se deja vencer por esta fuerza maligna que tú puedes interpretar qué es. El chiste es que él tenía un gato cuando era niño que se llamaba Plutón y lo amaba un chingo. En mi traducción de las narraciones extraordinarias le pusieron Pluto. Y no quería irme de aquí sin contarles eso, güey. ¿En serio? Sí. Ay, porrúa, qué pedo, güey. Si se llama Plutón, no le pones Pluto. No, porque ya ves un perro. Bueno, en mi generación, seguramente los morros no. No sé, pero como que, porque, bueno, pero el gato se llama Plutón. Y entonces él en un ataque de ira lo mutila, lo tortura y lo asesina. Eso es lo que él te cuenta. Y luego, adivinen qué. Que se le aparece el gato. Que tienen otro gato y que es igualito. Y tiene hasta la misma, así, una mancha y así. Y entonces tú sabes, como lector, que es el mismo. Que es el mismo porque no solo tienen 7 vidas, algunos tienen más. Y esa es la revelación que muchos oscurantistas han acusado a Poe de haber revelado, que es que el gato no tiene 7 vidas, el gato es inmortal. Nada le puedes hacer a un gato que haga que acabes con él. Y él revela este misterio que los oscurantistas no querían que se supiera. Y entonces, de veras lo han acusado, de traidor al oscurantismo. Bueno, el chiste es que
se pone muy tenebrosa la cosa y por si no lo han leído, no les voy a spoilerear en qué sale, en qué termina este hombre al que se le reaparece el gato muerto para torturarlo y algo pasa ahí muy espantoso. Y mi mamá tenía un gato negro, muy precioso. Y adivinen qué hizo mi mamá, güey. Se le murió el gato y fui y consiguió otro idéntico. Y tú vivías en el terror. ¿Estás de acuerdo? O sea, era revivir la historia que más Sí, miedo me daba en mi sí, casa, sí, güey. O sea, sí se manchó, sí se manchó. No, no es culpa de los gatos negros. No hay, ¿sabes que hay gente que los mata y les hace cosas horribles por el... Sí, eso te iba a preguntar. ¿Crees que tenga algo que ver con el cuento? O... El gato negro ya era un símbolo de mala suerte, bueno, más que de mala suerte del demonio, desde mucho antes de Allan Poe. Él retoma, De hecho, el en símbolo. esta época dicen que matan gatitos Sí. para hacer conjuros y cosas ahí raras. Sí. No maten gatitos. No maten gatitos, güey. No maten a nadie, Sobre todo menos eso. a un Ajá. gatito. O sea, ellos qué culpa tienen y de ser negros, ellos qué culpa tienen. Ajá. La verdad es que a mí me parece muy triste porque Racismo gatuno. racismo gatuno. O sea, son siglos en los que se ha relacionado al gato negro con la mala suerte y pues pobres gatos negros, ¿no? Pero bueno, yo ayer releí el cuento y ay, no mames, qué miedo me dio. Y eso que ya sé qué pasa al final y todo, ¿eh? Me gustó mucho, sigo amando a Allan Poe, me sigue pareciendo el mejor escritor de terror que ha existido. Voy a tener que llegar a releerlo a mi casa. Vas a ver que te va a dar un chingo de miedo. Es que eso me pasó ayer, o sea, lo releí y ya sé todo y de todas formas es terrorífico por cómo te lo va contando y el personaje es muy tenebroso, muy tenebroso. Léelo y me cuentas. Y fíjate cómo de niña sí leía todas esas cosas y me encantaba. Sí, Ya pero- luego me volví cobarde. es que más bien luego ya estás traumada de todo lo que leíste. También, no solo por eso, pero sí. Bueno, y hablando de mis traumas infantiles, a continuación viene la historia real de Mosquirrina, que es todavía más terrorífica que cualquier historia que les puedan contar. A ver, Mira, como ya no tengo tantas historias leídas o vistas, porque insisto, no son cosas a las que suela yo acercarme, te traigo una historia de mi vida real. es que cuando me dijiste eso, yo vengo muy, es más, tráiganme una copita. No, es que tú ya te la sabes, pero les voy a contar un cachito. Y si quieren saber más, pueden comprar mi novela que se llama Aquí no hay novedad, donde pueden enterarse de la historia completa. Les traigo un pedacito. Se las iba a enseñar, pero está abajo de Está todo ahí este abajo, desmadre. pero ustedes búsquenla. En casa de mis abuelos vivíamos, era una casa de 2 plantas y estaba la escalera así, luego estaba un descanso y luego seguía acá. O sea, dabas como una vueltecilla para llegar al primer piso. Dicen, yo la verdad es que nunca escuché absolutamente nada, pero dicen que se escuchaban pasos que subían hasta acá. Acá están las letras, acá. Subían y se quedaban acá, nunca llegaban de este lado. Insisto, jamás escuché nada, pero se decía que eso se escuchaba en la noche. Mientras todo el mundo estaba dormido, se oían pasitos que llegaban al descanso y ahí se acababan. Mi hermana Diana, a la que amo, Yo también. me acompañaba al baño porque a mí me daba mucho miedo. O al revés, yo la acompañaba a ella porque era el miedo de la escalera más el miedo del canibalito. Ay, no mames, ya el miedo multiplicado. De verdad que éramos niñas que todo el tiempo, por lo menos de noche, sentíamos muchos miedos, muchos terrores. Uh-huh. Bajábamos las escaleras y a medio camino mi hermana me decía, ¿ya viste al niño que está parado ahí? Y yo quería correr, quería escaparme. Yo no veía al niño, pero yo le creía. Sí. Porque estaba chiquita, ella debe haber tenido 5 años. O sea, ella sí lo veía. Ella sí lo veía. ¿Se lo has preguntado ya de grande si sí lo veía? No, porque ¿para qué? No. Ah, porque yo quiero saber. Me da terror. Ah, yo le voy a preguntar. Otras ocasiones estábamos, mi hermana Bárbara, Diana y yo viendo seguramente el canibalito en la televisión. En la sala estaba la televisión y la escalera nos quedaba de aquel lado. Y de repente una de mis 2 hermanas decía, ¿ya vieron al niño que está sentado ahí en la escalera? ¡Ay! Jamás vi nada, pero me la viví con el perro miedo de un día ver al dichoso niño Ajá. en la escalera. A esto, súmenle que mi madre, Mimis, que la amo, pero cómo me llenó de traumas esa señora. Le gustaba mucho espantarnos. Le mamaba cabrón espantarnos. Sí. Y coleccionaba máscaras.
que escondía por toda la casa. Híjole, es un personajazo la Mimis. Y de repente estábamos todas en el comedor, desayunando o comiendo, muy contentas, jiji, jaja, imagínense, 8 mujeres alrededor de la mesa, todas comiendo. La jiribilla. Ajá. Y en algún momento Mimis ya no estaba. Y ya sabíamos. Es una cosa muy extraña porque ya sabíamos. Y de todos modos te espantabas. Pues es como en la película cuando viene la música. Ajá. Sabes que te va a salir monstruo, igual te da miedo. Yo creo que de hecho lo más terrorífico era esa parte donde de repente ya no estaba y sabíamos que iba a aparecer con una máscara A espantarlas. a espantarnos. Aparecía y era el gritadero de todas las niñas. ¡Ah, Mimis! Porque le gritábamos, Sí, ¿no? claro. En esta época hubieran mandado al DIF, Mimis, güey. O sea, no mames que espantas a las niñas, les va a dar diabetes infantil. Entonces, esa es mi triste historia. Terminen de leerla en mi novela, pero ahí te va. Solo para cerrar. Mi abuelo falleció en 2023 y se murió en esa escalera. Lo tiró el niño, güey. Dicen que iba subiendo la escalera, llegó al descanso y de ahí se resbaló. Se resbaló del barandal. Llegó al hospital, pero ya no sobrevivió. Y yo sé que quizás lo que estoy diciendo es sacrílego, pero yo pienso que algo hay en esa escalera. No sé si el niño lo empujó. Otra de mis teorías es que mi abuelo es ese niño. Como que, ¿sabes? O sea, él de niño. Él de niño. Ay, ya se me puso la piel No chinita. sé. O sea, de veras me da como para escribir una novela Sí, alrededor solo de de esa escalera y de este niño que mis eso. Se puede hermanas llamar el veían, niño de la el escalera. niño de la escalera, y de cómo mi abuelo ahí falleció, de que se cayó en ese descanso del que les estoy contando. Ora. Esa es la historia más terrorífica que tengo, que me pasó a mí. Ay, esas están mejores. Hagamos uno de esos así como fogata y pues, sin fogata porque aquí Ajá. podemos causar un incendio. Pero así de contar historias de terror. Ay, esas dan más miedo porque te pasaron a Sí. ti y porque el abuelo luego y todo. A la fecha, cuando tengo pesadillas, sueño con esa casa. Que No hace vas, años, ¿verdad? No, hace muchos años que No voy, vayas. pero sí, las últimas veces que llegué a ir hará unos 10, 15 años, me daba miedo. Sí, pues sí. Sí. No, y hay cosas que ya nunca se te va a quitar el miedo, que de eso se trata. O sea, las cosas que traemos hoy son esas que te siguen dando miedo. Bueno, vamos a cerrar con una película, un clásico del terror. Ay, Marley, qué cliché, me vale madres. ¿Quién no vio El Exorcista y se cagó de miedo? El Exorcista es una cosa muy terrorífica. Vieron la nueva, o sea, la volvieron a poner en el cine ya con nuevos efectos y eso, y yo la fui a ver. Sí, sigue siendo terrorífica, ¿eh? Claro, los efectos uno dice, ay, no mames, pero sí da miedo. Bueno, la estrenaron en 1973, inspirada en la novela de William Peter Blatty, que luego él hizo el guión y se ganó el Oscar por el guión. O sea, él escribió la novela que fue un bestseller, vendió 13 millones. A ver, tú te dedicas a los libros, Mosqui, en pleno 2025. Este güey vendió 13 millones de ejemplares antes de que saliera la película. ¿En serio? Neta, güey. O sea, eso es impensable. Yo ni siquiera entiendo cómo vendió eso. Sí, porque entiendes que después de la película se No. hace el boom y explote. Fue antes y por eso William Friedrich, el director, se acercó a él y le dijo, güey, vamos a hacer algo, porque ya era un fenómeno cabroncísimo. El reparto son Linda Blair, que sale de la niña endemoniada Regan, Ellen Burstyn, la madre, Max von Sydow, el padre Merrin, y uno de los personajes más icónicos del cine, Jason Miller, como el padre Carras. Ganó 2 Óscares por guión adaptado, que se lo lleva el mismo escritor de la novela, y mejor sonido. Y ahora que la volví a ver, ya vi por qué. Es que eso es lo que es terrorífico de esa película. Los sonidos, cómo cruje. ¿Te acuerdas cómo cruje el cuarto cuando va a entrar el demonio? Sientes cómo la espalda se te eriza. Ay, no, man. Ay, bueno, fue nominada a 10 premios más. Cosa que es rarísima en el terror. Entre ellos, mejor película. La academia le caga el cine de terror y lo tienen excluido porque son pendejos. O sea, esa es la realidad, porque el cine de terror debería de estar siempre nominado como uno de los géneros que además más vende
y que más marca generaciones, pero nunca lo toman en cuenta. En la película estuvo nominada a Mejor Película. El chiste es que es una niña que tiene 12 años, Linda Blair, que aparte pues es icónica para nuestra generación, y empieza a mostrar comportamientos aterradores. Tiene voces demoníacas. ¿Te acuerdas? Es que, no mames, tiene así... Y luego tiene fuerza inhumana, o sea, agarra a la mamá y la avienta así 800 metros y se pone muy violenta. Entonces la llevan al doctor y el doctor les dice, no, a mí no me metan en sus pedos, esto no es, llamen al sacerdote. Entonces llegan dos padres, el padre Merrin y el padre Carras, y empieza la batalla entre lo divino y lo demoníaco. Y ya, de eso se trata la película y da mucho miedo básicamente porque te das cuenta que rezar no sirve para nada. O eso es lo que a mí me dio mucho miedo. A mí me enseñaron en mi casa que si tenías pesadillas o iba a venir alguien, tú rezabas, güey. ¿A ti te enseñaron también eso? Sí. Entonces yo me daba miedo algo y Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Y ya se iba el demonio, ¿no? Ajá. Bueno, vean El Exorcista para que vean que sus rezos sirven para una chingada. Aunque sean de un sacerdote, rezaba y el demonio de todas formas. Bueno, pero yo no vengo a hablarles de eso. Yo vengo a crear morbo. Yo vengo a crear morbo, eso es ya saben que es mi misión en la vida. Yo les voy a contar cosas que pasaron durante el rodaje y después del rodaje, porque esta película está maldita. Y quien quiera negarlo es que no está viendo los hechos. Miren, apenas arrancaron el rodaje, se incendió el set. Se quemó todo, excepto la habitación donde ocurría el exorcismo. ¡Qué miedo! 3 operarios de luces murieron en ese incendio y nadie paró la grabación. Siguieron grabando, reconstruyeron los sets y siguieron grabando. Hay escenas donde aparecen los muros quemados por el incendio que ocurrió. Durante la filmación, muchos de los actores principales perdieron a un familiar cercano, mamá, papá o hijos. Jack McGowan y Vasily Maliaros, que en la película mueren, también murieron en la vida real antes del estreno de la película. El hijo de Jason Miller casi muere en un accidente de moto y quedó parapléjico. Uy. Más tarde, Paul Bateson, que aparece brevemente en la cinta, fue condenado por un asesinato y sospechoso de 6 más. Linda Blair, que tenía 14 años cuando terminó la película, quedó marcada, recibió amenazas de muerte, sufrió de adicciones y el peso del estigma de la niña poseída. Ellen Burstyn se lesionó de verdad en una escena. Los gritos que se oyen en la película son de dolor real. Friedrich, el director, usaba métodos brutales. Disparó un arma para asustar a un actor, cacheteó a otro y llenó la habitación de Regan con aire acondicionado a menos 40 grados centígrados para que le saliera vapor real de la boca. Linda estaba en camisón, casi enferma de pulmonía. La famosa vomitada, que todo el mundo hemos visto, no era vómito real, pero el director mandó a hacer un puré de comida podrida. Ajá. No le avisó a los actores. Y cuando ella vomita, sí olía a vómito. Entonces la reacción del padre no fue una actuación. También por eso es tan real todo lo que pasó. Pero la maldición no terminó ahí. En Roma, durante una proyección, un rayo cayó sobre una iglesia cercana y derribó la cruz del campanario. No mames, lo amo, güey. En Londres, en 1975, en la versión de teatro, la actriz Mary Ure, que interpretaba a la niña, fue encontrada muerta en su casa tras el estreno. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, que es la voz del demonio en la película, esa, asesinó a toda su familia y luego se suicidó. ¡Oh, ay, qué miedo! La amo. O sea, si no les daba miedo El Exorcista, Ajá. ya les va a dar. ¿A poco no? O sea, es aterrador pensar que todo eso pasó alrededor y no les traje Poltergeist. ¡Ay, que esa tiene más chismes! ¿Cómo ves? ¿Quieres volverla a ver? No, no quiero. Yo amo estos datos curiosos. ¿Ven cómo me ponen bien felices? Lo amo, y ya, con eso acabé. Ya nos dice un chingo de miedo para siempre. No, aparte, ¿a poco no? Ahorita que les dije que la que hace mató a toda su familia y luego se suicidó, entendieron un chingo de cosas. No, y es que le haces igualito. Igualito. Sí, Ajá, no mames. sí. Es que es la actriz que endemoniada que llevo Exacto. dentro. Yo nada más pienso que todas estas películas marcaron lo que soy. Y eso explica un chingo de cosas. Eso sí es cierto. Sí. En eso sí estoy de acuerdo. Eso explica muchas cosas. Sigo amando el género. Amo mucho este género.
Yo no tanto, pero me gusta mucho platicar contigo de esto y de todo. Muchas gracias, Mosquilla. ¿Ustedes cuáles fueron las historias que más terror les dieron cuando son niños, que les siguen dando terror? O de las nuevas también, ¿no? Lo pues que el cine de terror ya está de repedorro. Pero bueno, cuéntenos, esperamos sus recomendaciones. Muchas gracias, Mosqui, por venir a platicar de cosas terroríficas conmigo.